Continuando con la clase, vamos a hablar ahora de todo lo que se refiere a la membrana celular, a los fármacos hidroliposolubles, a la forma como estos fármacos o estas sustancias son transportadas dentro o fuera de la célula, así como los mecanismos de absorción de los medicamentos, lo que es biodisponibilidad y cómo se metaboliza o excreta inclusive medicamentos y todo. Vamos a ir viendo los distintos procesos por los que va pasando una sustancia para salir del cuerpo. Hablando de membrana celular, ¿por qué se menciona membrana celular? Como ven acá, el movimiento de un fármaco en el cuerpo se afecta por la facilidad o dificultad con la que tenga que pasar por la membrana celular, es decir, todas las sustancias farmacológicas tienen que actuar ya sea dentro o fuera de las células, y dependiendo de con qué velocidad de estas sustancias atraviesan estas membranas, el medicamento será mucho más rápido su acción o mucho más lenta. Su concentración será mayor o será menor. También veremos entonces que la membrana celular, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de una doble capa fosfolipídica. La parte fosforilada se encuentra en los extremos y la parte lipídica en el centro, acompañados de proteínas de transportes, normalmente, ¿sí? Esa es la estructura básica, que más de eso no vamos a entrar más en detalle. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque los fármacos pueden clasificarse en dos tipos: fármacos hidrosolubles y fármacos liposolubles. Los fármacos hidrosolubles, vamos a empezar por los liposolubles. Lo primero que tiene que saber un fármaco liposoluble es que no existe una barrera que lo limita. Es decir, ellos atraviesan con facilidad toda la membrana celular a través de la capa fosfolipídica. ¿Qué mecanismo utilizan para realizar este proceso? Lo realizan por un mecanismo de transporte transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? El transporte pasivo es el paso de una sustancia de un área de mayor concentración a un área de menor concentración sin gastos de energía. También tenemos que recordar que todos los fármacos liposolubles no tienen carga iónica. ¿Qué es? Para que tengan una idea de qué era este ejemplo, es cuando, por ejemplo, uno tiene un frasco de perfume, lo abre dentro de una habitación, lo deja cerrado ahí por unas horas. Al entrar nuevamente a la habitación van a oler el perfume en el ambiente. ¿Qué pasó ahí? El perfume concentrado dentro del frasco empieza a salir por difusión, es decir, está más concentrado dentro del frasco y sale a un área menos concentrado por lo que sería la difusión pasiva. Ese es el mecanismo que utilizan siempre los fármacos liposolubles. Eso a no olvidar, porque es pregunta importante que vamos a realizar para los exámenes. ¿Cómo se transportan los fármacos o medicamentos liposolubles? Otro factor, en cambio, los hidrosolubles requieren un mecanismo aparte de transporte que vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Otro factor que influye mucho en la determinación de si se absorbe o no un medicamento, la velocidad de su acción, es el pH y en menor grado el pKa. El pH, ¿cómo se puede definir? Como ven acá, es la concentración de iones de hidrógeno en una solución. El valor del pH tiene una acción inversamente proporcional a la concentración de iones de hidrógeno. Esta es la parte importante. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una sustancia que tiene un pH 1 o pH 2, ¿qué significa eso? ¿Es una sustancia ácida? ¿Es una sustancia básica? Es una sustancia ácida. Entonces, viendo en una escala, numéricamente el valor es bajo, numéricamente valor 1. Pero la concentración de iones de hidrógeno es alta. Por eso es una sustancia ácida. En cambio, si tengo una sustancia básica, en donde su pH es de 6 o 7, 8, numéricamente o en una escala numérica, pH 8 es alto. Pero la concentración de iones de hidrógeno en este caso es baja. A esto se refiere esta pequeña definición. Y esta pH es importante porque como veremos más adelante cómo influye en el tejido corporal. En cuanto al pKa, no es de mucha importancia, sino es la facilidad con que un compuesto capta o libera iones de hidrógeno. Más de eso no es necesario que conozcan, ¿sí? En cuanto a cambios en el pH del organismo, aquí lo que más nos interesa es esta parte de abajo que habla de los anestésicos locales, ya que es la sustancia
que más vamos a utilizar nosotros. Es decir, si dependiendo del pH del medio interno, un fármaco, por ejemplo, en el estómago puede aumentar su velocidad de absorción o disminuir. Si el fármaco es ácido y el medio interno del estómago está bastante ácido porque está lejos de las horas de comida, estábamos a seguir en un periodo preprandial, a punto de comer, en donde aumenta la acidez del estómago, entonces el fármaco se absorberá mucho más rápido. Pero vamos a nuestro punto, a lo que nos importa desde el punto de vista odontológico. Los anestésicos locales. ¿Qué son los anestésicos locales? Los anestésicos locales son bases débiles, es decir, son sustancias básicas que se introducen dentro del tejido, va pasando por las distintas capas de tejido hasta llegar al nervio, en donde penetra y ahí hace su efecto. Si nosotros, en el momento que tengamos que realizar, por ejemplo, una extracción de un diente anterior, vemos que hay un proceso infeccioso en el ápice, está inflamado, se ve que hay pus, y en ese sitio vos realizás la aplicación de la anestesia por nuestras técnicas infiltrativas, que en cirugía se le va a enseñar cuando llegue, que es colocar la anestesia directamente en el ápice del diente que va a ser tratado, tanto por vestibular como por palatino. ¿Qué ocurre en este caso? La anestesia, como el medio interno, debido a que hay un proceso periapical, hay una infección, el medio interno del celular cambió y ya no es un medio interno básico, sino que se vuelve ácido. Entonces, el momento en que coloquemos la anestesia en ese sitio, la anestesia no va a poder penetrar los tejidos, no va a poder ir perdiendo los iones de hidrógeno y llegando hasta el nervio. Entonces va a ocurrir lo que uno siempre escucha a veces con el paciente, que me fui para extraerme el diente y la anestesia no me tomó, me puso 2, 3 tubos el doctor, igual me seguía doliendo y molestando. ¿Qué era lo que ocurría en ese caso? La infección impedía la absorción de la anestesia. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Para ir adelantando ya el capítulo de anestesia cuando lleguemos, que sería el cuarto capítulo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo que tendríamos que hacer es otra técnica. Para eso también en la facultad se le va a enseñar lo que serían las técnicas tronculares, es decir, a nivel de inicio del tronco nervioso. Vamos a un ejemplo. Si tu infección es de un canino inferior, un 35 o un 33 canino, vos realizas una periapical en esa área, no va a tomar porque hay un proceso infeccioso. Sabiendo ya eso, tendrías que ir a otra técnica troncular, por ejemplo, una a nivel de dentario inferior, que a nivel de la espina de Spic. Al realizar ahí el bloqueo nervioso, toda la inervación desde el punto de inserción de la espina de Spic hacia adelante, el nervio queda totalmente anestesiado. Entonces ahí podrías realizar el proceso de cirugía en ese caso. ¿Está? Siguiendo con el punto, vamos a hablar un poco en el caso de los fármacos hidrosolubles. Mencionamos ya que los liposolubles usan un mecanismo especial. ¿Cuál es su principal ventaja? Que es una se absorbe rápidamente, que atraviesa con facilidad la membrana liposoluble y llegan a ser más rápidos sus efectos. Los fármacos hidrosolubles tienen mayor dificultad. Ellos utilizan un mecanismo especial que se llama transporte especializado. Y eso hace que el fármaco, su absorción sea un poquito más lenta que en el caso de un fármaco liposoluble. Dentro de este mecanismo de transporte especializado tenemos 3 tipos de transporte: transporte activo, difusión facilitada y pinocitosis. Pasamos un poquito a ver lo que sería el transporte activo. Que como saca una molécula de transporte del interior de la membrana de la célula, se combina con una sustancia y lo lleva a través de la misma para ser liberada. Esta molécula de transporte son proteínas que atraviesan la capa lipídica de la membrana, y este transporte se realiza en ambas direcciones y requiere de energía. Es decir, en el caso de transporte especializado, se requiere de una molécula transportadora, se requiere de ATP o energía, y como se utiliza energía puede ir del interior de la célula al exterior del transporte o del exterior de la célula hacia el interior de la célula. Y tampoco influye la gradiente de concentración, puede ir de un área más concentrada a una menos concentrada, o de una área menos concentrada a un área más concentrada. ¿Por qué es mucho más lento este sistema de transporte? Porque en este caso,
Cada molécula del fármaco tendrá que esperar o tendrá que unirse a una determinada molécula de proteína para poder transportarse. No podrá ir por difundirse totalmente por sí sola. ¿Está? Ahora vamos a la segunda definición que quiero que atiendan bien, que es la difusión facilitada. Si uno lee el concepto, es muy similar a la difusión pasiva. Es el paso o el movimiento de una sustancia de acuerdo a la gradiente de concentración